Muy buenas a todos los seguidores de Geek Show. Soy yo, su... ya se me fue las palabras, ahí Tu disculpen. conductor favorito. Es que me pongo nervioso por un invitado que tengo justamente en mi programa. Take dos. Exactamente, hice los Stone Troopers de morirme luego. Soy su presentador, Neo, como siempre. El, el invitado especial que tenemos el día de hoy es mi padre, justamente que lo encontramos en la pantalla de acá abajo en las cámaras de Discord. Y verán un gran parecido entre él y yo, pero sí somos distintos. Es como Jango Fett y Boba Fett y entre nosotros. Mando Yo un soy el saludo. guapo y él es el feo. Ay, sí, ya quisieras, ¿eh? Saluda, papá. Hola a todo el mundo. Él es Papaneo, como quisieran decir a él. Y pues bueno, también tenemos a nuestros invitados de siempre. Tenemos a nuestro buen amigo Manny con su cómic de detective. Particularmente estoy bastante emocionado por el tema de hoy. Se nota. Sí, se te nota con tu sonrisa. Muy bien, Manny. Y ahora presentamos a nuestro buen amigo Roque, que ahora nos acompaña con ese tema. Saludos, Roque. Mucho gusto, igualmente estoy muy emocionado por hablar de este tema, ya que pues mucho de lo que yo empecé en esto fue por los cómics. Exactamente, gracias por tu presentación. Y también tenemos al Pop Trooper. Pop Trooper. Tarararara, Tan, tan, tarararara. tan. Espera un momento a que él inicie. ¡Ay, se me pegó la cara! Ya, listo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa tan llama que conduce aquí el muchacho que está acá abajo arriba o a un lado, no sé para dónde vamos a estar, pero aquí está el muchacho que se llama Nio, que se le lengua la traba porque está el papá, que se parece a él, pero no se parece porque el papá está más guapo que Nio y no que yo sea otro señor. ¡Eso! ¡Qué bárbaro! ¡Bienvenido! Calmado, Pop ¿Qué pasó? Trooper. Después ya no te voy a dar ¿Por qué? café. Ya no te voy a dar café para que ya no andes tan ¿Por acelerado. qué? ¿Qué Porque pasa? ya no. Es normal que me acelere, que yo diga que quiere café y... Bueno, ya mejor me quedo callado. Sí, por favor. Ya, listo, Y muy bien. tranquilo, sereno, El tema que nos atañe hoy a relajado. juntarnos y platicar, Pop Trooper. Sí, Ya. ya. El tema que nos reúne hoy para hablar es DC y Marvel, cómo han influido en la cultura pop. Y para empezar a hablar de estos temas, vamos a ver los orígenes que tuvieron estas dos empresas de cómics grandes en Estados Unidos. Así que quiero empezar con Marvel. No sé si les parezca a mis invitados, aunque el pobre Manny ahí tiene su cómic de detective de Batman, pero empezamos con Marvel, ahorita que es lo fuerte que hay. Contigo empezamos justamente, Manny, ¿qué nos puedes decir de Marvel? ¿Dónde inició? Pues bueno, la llamada Casa de las Ideas es, de hecho, pues junto con DC, una de las dos casas que comenzaron con el fenómeno de las historietas. Cabe señalar una cosa, no son las que iniciaron los cómics, ya había publicaciones antes de esas dos, pero son las que actualmente parten el queso y son las que dieron la pauta para el resto de las creaciones de tinta y papel. Nada que ver con Disney todavía. De hecho, Marvel en un principio no se llamaba así. Se funda en 1939 bajo el nombre de Timely Publications. Exactamente. Justamente con estos cómics que se estaban volviendo muy populares entre los niños y los jóvenes de esa época, más sobre todo los niños, que les usan ver estas historias con estos dibujos y demás artes que nos presentaban. ¿Nos puedes Que hablar de más de eso, hecho, papá? ¿Qué pasó? es precisamente este periodo, la década de los 30 hasta el 50, lo que se le conoce como la época dorada, porque es cuando surgen los primeros personajes que se volverían grandes clásicos y el género tiene un primer acercamiento muy fuerte. Sí. Así es, cabe destacar que pues entre los primeros cómics que hubo en ese entonces, ya que iniciaba también la Segunda Guerra Mundial, fue donde empezó a salir el cómic del Capitán América. Ahí... Y luego, sigamos con las noticias. Sigue. Continúa, explícanos más. ¿O es lo único que querías decir?
No, adelante. De hecho, antes de todo eso, o sea, también, por ejemplo, pues es donde también surge nuestro querido llamado Stan Lee, en paz descanse. Ujú, Pues él fue parte de los contribuyentes en esta empresa que nos mencionó Manny, ya que pues es donde empezaba, de hecho, antes de llamarse Marvel. Pero como pues pasó todo lo de la Segunda Guerra Mundial, o sea, fue donde inició el Capitán América, donde empezaron a salir muchos de sus cómics y todo eso, pero por lo mismo de la guerra, muchos fueron llamados al servicio del país y pues se detuvo enormemente, como en esta pandemia, todo relacionado en parte con los superhéroes. ujú. Y fue entonces que pues empezaron las caricaturas, cómics en puras caricaturas. No me acuerdo muy bien cómo se llamaban esos cómics, pero eran ¿Qué es un atache entonces? un animal, Pues muy bien, Rocky. algo así. Gracias por Eran, tu aporte. ¿O cómo? No te eran como escuché. animalitos retontos o algo así. Ah, Perdón. sí, ya recordé, son justamente esos cómics que son muy caricaturescos, que no, que son muy infantiles y que justamente por entre los años 40 y 50, entre los niños empezaron a popularizarse temas de miedo, temas de detectives y esos quedaron fuera completamente. Incluso hasta esta misma editorial tuvo que ir con DC para que les publicaran estos cómics y ganar la mitad o menos de la mitad de lo que estaban ganando antes de tomar esta decisión. No sé si puedas Sí, ayudarnos más, papá, con esto que nos están Pues mira, contando Roque y Manny. mira, aparte del Capitán América, también hubieron otros superhéroes que iniciaron. Fue la Ujú, Antorcha Humana, no la que conocíamos como los Cuatro Fantásticos. Era un tipo de robot. Y al mismo tiempo otro superhéroe, o bueno, o héroe, porque todavía no se conocían como superhéroes, fue Namor, el príncipe de Atlanta. ujú, Entonces, esos fueron los tres que iniciaron, aunque anteriormente ya habían empezado otros superhéroes antes que ellos. En el 34 fue DC, que ellos fueron los primeros precursores de los superhéroes que empezaron con Batman, ujú. empezando con eso. Y ya después de ahí se tomó el nombre de superhéroes. Pero Marvel, los tres principales superhéroes de inicio fueron la Antorcha Humana, Namor y el Capitán América por la Segunda Guerra Mundial. Sí, Ardor para Marvel. Ya, pero Y justamente, de pues ahí ya, pues, ya salió lo DC, demás. sí, fue justamente DC el que lo... Ah, Inclusive sí, Stan continúa. Lee, a los 22 años empezó él a hacer unos bosquejos, unos dibujos para el Capitán América. Hasta el 60 más o menos empezó él, por idea de su esposa, a crear su propio cómic, que fueron los Cuatro Fantásticos, que le dio más renombre a él y a la editorial, inclusive. Ujú. Sí, justamente gracias a Stanley y a su esposa, sobre todo, que le dio estos ánimos para crear lo que conoceríamos como los Cuatro Fantásticos después. Tendría gran éxito hasta los años 60, justamente, donde sería ya el inicio formal ya de Marvel como compañía de cómics, y donde Y justamente tenemos, con estos Cuatro Fantásticos se tendrían ese boom en compras de cómics. Adelante, Manny. no olvidar pues a esa primera generación de creadores que le fueron dando forma a las compañías. Por el lado de Timely Publications, o sea, de Marvel, tenemos a Stan Lee, Jack Kirby, que es considerado el gran artista de cómics de todos los tiempos, y más adelante se sumaría Steve Ditko, quien sería el padre de Spider-Man en cuanto a dibujo. Ujú, Y luego por el lado de DC, pues tendríamos a Bob Kane, uno de los creadores de Batman, el respetadísimo psicólogo, el doctor Marston, que fue el creador de la Mujer Maravilla. Él y sus dos esposas fueron los creadores de la Mujer Maravilla. Es una historia mis respetos interesante. para el doctor, de veras, qué bárbaro, qué aguante con dos viejas ahí, pero bueno. Wow, ¡Dos! ¡Dos! sí, respetos. con dos. ¡Guau! Sí, justamente la Mujer Maravilla fue polémica en su tiempo cuando fue lanzada por pues tener poca ropa y aparte
pues no estar al estándar de la mujer en su tiempo, justamente, que es lo que causó polémica. Pero en su tiempo, a lo largo de su historia, pues se volvería muy popular, la verdad. Uno de los personajes muy icónicos de la familia de DC, incluso teniendo su propia serie live action. Que entre paréntesis es una mezcla la Mujer Maravilla de las dos esposas, precisamente del autor, por Ujú. cierto, ¿eh? Cabe mencionar ese pequeño pequeñísimo, tiny detalle, ya. Sí, ese pequeñísimo ese detalle que tenemos. Algo se parece contigo, no sé en qué será, pero algo por ahí me dijo Quique. No, no es cierto, no es No, no, cierto, no, no no, dijo no, no. nadie nada. Que No, vaya no, ya. no. Muy bien, pues continuemos después de este chiste del Pop Trooper. Eh, Justamente los grandes éxitos que tuvo DC durante la Segunda Guerra Mundial fue con darle a estos chicos y a las personas, incluirlas dentro de la Segunda Guerra Mundial. Pues, por ejemplo, vemos ver en varios de sus cómics cómo estos personajes pelean contra los nazis o contra Hitler, lo golpean y vemos varias escenas de ellos icónicas de esta época. Ahí si no quieres agregar algo, Manny, en torno a esta tiempos que se vivían de una guerra Pues entre los países del eje y durante, este otro. Ujú. durante esa época, casi prácticamente todas las historias de cómic iban destinadas a la propaganda. De hecho, la Mujer Maravilla era un personaje propagandístico, igual que el Capitán América. Ujú. Sin embargo, fueron muy pocos los superhéroes que una vez terminado el conflicto armado, evolucionaron de ser de ser un panfleto a ser personajes con una historia y una identidad propia. Y a que aparte se volverían icónicos, por ejemplo, con Superman, justamente con la primera aparición en sus cómics, se volvería el arquetipo de ser un héroe, de tener estas cosas como aspectos de decir, que hace un héroe que sea fuerte, que sea guapo y distintas facciones que pues podemos ver en Superman, justamente. Así es. Y es muy interesante esta historia de los cómics y después en otro programa abordaremos a cada una de estas dos compañías publicadoras de DC y Marvel por separado para que sigan atentos. Pasamos a la siguiente sección del programa, lo que sería bueno, antes de pasar, ¿quieren ustedes decir algo antes de pasar? ¿A dónde vamos a pasar? Bueno, Yo quiero un mencionando... cafecito con leche helada, si es usted tan amable, por favor. Oh, ¿Eh? pues, yo iba a mencionar algo acerca ahí de lo que mencionábamos, o sea, Menciona. de lo que Marvel, antes de que fuera Marvel, o sea, sí tuvo que pertenecer por un tiempo con DC. O sea, DC fue la mayor parte de quien les ayudó a publicar muchos de sus cómics, por lo tanto, pero ya al momento que se pudieron separar, ya pudieron cada quien hacer sus cómics y pues sí, aportando lo que dijo de tu papá, sí, los Cuatro Fantásticos fueron los primeros en salir con el nombre de Marvel Comics. Ujú. Y pues a Marvel significa pues a maravilla traducido al español. Ujú. Algo así Ok, entendido. Sí, ya. pues gracias Roque por tu apoyo en esta información. ¿Tú, Manny, tienes algo que decir antes de pasar al siguiente tema? Creo que ya abordamos bastante la época dorada. Sí, justamente hasta después abordaremos justamente la época doradas, platina y demás que tiene catalogada la historia del cómic para que sigan atentos a nuestros programas. ¿Tú, Pop Trooper? Sí, como no, bueno, algo que sí es relevante, cabe mencionar que obviamente todos los superhéroes que eran orientados de una u otra forma en la época de la guerra precisamente, es como Estados Unidos políticamente hablando atraía a los jóvenes a enrolarse en sus filas, ¿no? Para poder combatir a otros países. Y en este caso, por medio de los superhéroes, entrenaban a los niños pequeñitos, como con el Capitán América en este caso, ¿no? O la misma Ujú. Mujer Maravilla, posteando en sus cómics cómo ellos peleaban contra los invasores, contra los rusos malos, contra los japoneses malos, contra los chinos malos, contra los vietnamitas malos. Sí. Fue una manera también de enrolar a jóvenes en aquellos años dentro de las guerras. Pero siempre y cuando, vaya,
obviamente el género de superhéroes dio un giro muy grande y ya se diversificó más en no una forma de enrolar o de insinuar a la juventud de aquellos años a participar en el ejército, sino más que nada como algo fantasioso, un poquito apegado a la realidad. Y de ahí como lo que es Superman, Batman como detective, Superman como el hombre invencible, el hombre araña como el chico preocupado, con problemas de identidad por el caso de las novias. Obviamente Aquaman también, no olvidar el Aquaman, Iron Man años después, Hulk, bueno, y tantos superhéroes que han existido a lo largo de nuestra vida. Como de que no, menos Neo que le encanta a otra que ya. Ok, muchas gracias Pop Trooper por tu comentario. De nada, ¿Tú, qué papá? bárbaro, con mucho gusto. ¿Tú, papá, tienes algún comentario? Pues únicamente decir que realmente el iniciador de todos los cómics fue DC, Ujú. porque él empezó en 1934 y ya hasta en el Así es, 39 empezó Marvel, así que es. fue el Sí. precursor de todo lo que se conoce ahora. Sí, con la publicación del Action Comics número 1 en el 39. Así es. Ardor para Marvel. Exactamente. De qué risa. Precisamente, que fue el que le dio más fuerza a DC, precisamente. Ujú. Exacto. Pero, y otro detalle muy importante, cada compañía se copian el superhéroe de la otra compañía. Eso es Tiene cierto. héroes muy similares entre uno y otros. Le Así modifican es. cosas, pero es prácticamente lo mismo que la otra compañía. Ujú. Así es. Ahí Eso es tenemos, muy cierto. ahí tenemos muy buenos ejemplos, por ejemplo, Flash, Quicksilver, Namor, Aquaman y diferentes superhéroes que se les puede comparar, tanto sus poderes, sus parecidos, pero agregándole algo nuevo, como tú dices, papá, agregándole algo nuevo, ya según esto es algo nuevo y que no es parecido a lo de la competencia. Claro, claro. Muy bien, entonces Pero acuérdate continuamos. que Ah, ahora en la ¿sí? época, acuérdate que ahora, en la que la era oscura, que se Ujú, le conoce ahora ni como bronce, ni como oro, ni como metal simple, ¿no? Ahora es época oscura del 86 para adelante. Cambió mucho porque ya las compañías nuevas de revistas le dieron otro enfoque muy distinto. ujú. Sí, Ya no es como antes. Por eso se conoce como la época oscura ahora. Sí, Ya no hay los mismos exactamente. parámetros que las revistas tradicionales. Sí, Por exactamente, papá. consiguiente, O ya sea, cambió, ya evolucionó demasiado. Pues inclusive el Capitán América sufrió divorcios, abandonos, le pusieron los cuernos al pobre, o sea, pasó ujú, mil y unas cosas. Fue ujú, arquitecto, fue maestro, lo despidieron, o sea, le pasó mil y unas circunstancias. sí. Y tuve Ya casi entendido le da que, Ah, sida calma, Roque. sí, está bien. pero inclusive sí, hay en la época de plata, bueno, de bronce, las editoriales quisieron darle un enfoque más humano y aparte una educación a la población infantil o juvenil, que empezaron a agregar temas. El Ujú, compañero de Flecha Verde lo metieron a las drogas, que era drogadicto, y cómo ujú. Flecha Verde lo ayudó para salir de eso. Otros superhéroes que tuvieron SIDA, o sea, temas muy en la época en que empezaron. Muy Sí. bueno. Pues, O sea, pues inclusive de esa época surge una de las miniseries, una de las historias más conocidas de Iron Man, la de Diablo en la botella, donde Ah, se sí. aborda el alcoholismo El del alcoholismo. personaje. ajá. Donde se aborda que Iron Man se vuelve alcohólico, sí. Ujú. Un tema que justamente mucho de las personas que analizan los cómics o las películas o cualquier obra que crees es parte de su tiempo. Los problemas que tenga en su tiempo los va a poner dentro de su obra, dentro de la película, dentro del texto, dentro de lo que tú quieras. Ahí tendrá algo que ver con de donde la época viene, justamente. Por eso vemos que los cómics de los años 40 a ahorita sí que son muy distintos en cuanto al tema, en cuanto a todo este tipo de aspectos. Lo que está Uy, Sí, de hecho, interesante los oh, cómics de esa época porque trataban sobre otros mundos paralelos, historias distintas, ujú. eran cosas muy interesantes que Que después ya, precisamente ahora. No, adelante, adelante, señor, adelante. Sí, adelante, papá.
No, adelante. Bueno, sí, tú, Oh, Trooper. perdón por la interrupción. Sí, lo que comenta tu papá Neo y es muy cierto. Actualmente, de tantos temas que se llevan a abordar en diferentes etapas de los Ujú, cómics, en diferentes eras, se crean ahora los multiversos, es donde nace precisamente todos los multiversos, tanto en la era DC, tanto en DC como lo que es en Marvel, ujú. que precisamente ahora, que incluso ya en las películas están adoptando el modo de los multiversos, por la película, que por cierto, que viene de Spider-Man, donde ya están confirmados Andrew Garfield, está confirmado obviamente el actual Spider-Man, se me olvidó el nombre mío, perdón, ¿Quién? ¿El nuevo? um, Tom Tom Holland. Holland. Tom Holland precisamente, y el anterior que es Tobey Maguire, están confirmados ya los tres, con participaciones creo que también de... es que vienen varios actores a esa película, al igual que en William Flash. Dafoe como el Duende Verde también. William Dafoe está confirmado también. Ujú. Amy Fox, que repite como Electro. Sí. Exactamente. O sea, la película viene supuestamente en grande. Vaya, si estamos hablando ya ahorita de Marvel y de DC, ahora con lo que viene con lo de Jack Snyder, el Jack Snyder Cut, que viene para HBO únicamente, por lo mismo, ¿no? Ujú. Entonces ya tenemos ahora sí, ahora efectivamente tenemos un multiverso, incluso en la cinematografía, que ahora es la copia Bill o la copia al carbón Sí. de lo que en los cómics se ha visto por años y años y años. Ujú. Aunque una copia Perdón, ya. muy mal hecha, porque realmente la guerra civil de Marvel Sí, sí, es no grandísima. se compara a la guerra civil que salió en los cómics. Ujú. Muy Esa fue distinta una en pelea de muchos casa. aspectos. Exacto. Sí, fue una pelea de Eso es muy unos cierto. menos de 10 contra menos de 10. O sea, equipo de los de Iron Man o Team Captain no pudieron retratar justamente esta guerra civil, papá. Y justamente contigo lo había comentado justamente cuando salió la película. De que no No, fue sí, como en los cómics. No, inclusive te voy a decir, o sea, en la guerra civil cuando se termina, Capitán América se rinde por evitar pérdida de sus compañeros, lo matan, sí, lo sí, Ujú. asesinan. Ahora exacto. Sí. posteriormente va a salir que ya salió, ya resurgió otra vez. Ujú. No está totalmente muerto, está en una dimensión alterna donde puede sobrevivir. Sí. Y Los multiversos. dicho sea de Ajá. paso, cuando se anuncia yo recuerdo que cuando se anuncia por primera vez cuando se anuncia la muerte del Capitán América en la parte final de Civil War, fue incluso noticia en muchos medios por una cuestión. Ujú. En las épocas, en tempranas, época de plata, en esas décadas, las muertes eran permanentes. Ya Ujú. Sí, ahorita los fans de los cómics las vemos con mucha guasa, de que, lo matan, pero a los 6 meses lo van a volver a revivir, Ujú. a menos que seas los papás de Bruce Wayne o el tío Ben. Siempre estarás Pero muerto. exacto. cuando ocurre la muerte del Capitán América, impacta porque había sido el único personaje de Marvel que todavía no había experimentado la muerte. Ujú. Así es. Así es, justamente. Efectivamente. Y de hecho sí, Y en la Nick película Fury estaba tampoco. programado. ¿Cómo? Sí, a ver, papá. Nick Fury. Nick Fury Nick Fury. Ah, sí, es cierto. No tampoco, porque también estaba. de la época de Capitán América, que tomó un Sí, suero similar y por eso le dio cierta longevidad y fuerza aparte. Ujú. sí. De hecho, Nick Fury es un superhéroe, precisamente que ahora en las películas no lo ponen como tal, porque era un superhéroe fuerte de acción. Cosa comparable, equiparable a Black Widow y equiparable a Hawkeye, Ujú. podría decirse de esa manera. Incluso tuvo su historieta propia, Nick Fury, si mal no recuerdo. Sí. Sí. Sí, De hecho, Nick Fury también salió en varios cómics cerca de la guerra, o sea, donde él se presentaba como un soldado. Ujú. Sí, justamente estas diferencias entre las películas y los cómics es lo que causa a veces discordia Controversia. o controversia entre los fans, que a unos sí les gusta, a otros no, y pues ahí surgen las peleas solo por este cambio de mentalidad, cambio de ideas que pueda tener uno de otro sobre en torno al tema. No sé si ya vamos a abordar otro tema para que las demás personas puedan ver el, este,
el siguiente tema que vas a abordar, que es The Witches, ahí para que se Tú eres sigan el que atentos. mandas, hombre, haz lo que se te pegue tu regalada gana, no te sigue por el juego, hombre, ya. Y pues para seguir viendo, nos acabamos de desconectar, chin. Bueno, hay que continuar. Esta parte que acabo de decir donde se acaba de cortar, la voy a cortar y pues así lo subo. Ni modo. Así que pues hay que seguir. Bien. Muy bien, entonces Muy volvamos a bien, nuestro muy rollo. bien. Aquí es donde Ok. corté. Bien, y pues nuestro siguiente tema en el que nos atañe ahorita es los cómics y la cultura pop. Cómo estos cómics han influido tanto en la cultura popular y tan así que se podía comparar que son, digamos, como estas historias fantásticas de Grecia, de Homero y demás, a la actualidad, que serían nuestros Homeros y demás personajes icónicos de nuestra cultura en todo el mundo, o mayormente en la parte occidental. Empezamos contigo, Pop Trooper, que nos puedas hablar de esto, justamente ya que tú eres el Pop Trooper y eres la persona que está inmersa en la cultura pop. Pues no, estoy así que digas tú que inmerso, ¿no? Porque me faltaron unos goggles y un snorkel, pero no tanto, así, casi. Sí. ¿De qué estábamos hablando? De la cultura pop, ¿cómo han influido los cómics, DC, Marvel o cualquier otro en la cultura pop? Como lo comentaba tu señor padre hace unos minutos, precisamente, los cómics, cuando inicia la época dorada o la época donde comienzan a tener auge, ¿no? Donde comenzamos a conocer quién es Batman, quién es Superman, que realmente son los superhéroes más icónicos de todos los tiempos, lo quieras o no. Ujú. Cuando empieza esa época, las historias eran de que obviamente narraban lo que la sociedad quería hacer o ejecutar ante los crímenes de aquellos años, ¿no? Alguien que llegara y defendiera y salvara a las personas como por arte de magia, en este caso Ujú. Superman, alguien indestructible, o el superdetective que buscaba venganza, ¿no? El lado oscuro, la contraparte de Superman, que en este caso pues estamos hablando de Batman. Sí. Sin embargo, por la época de los 80s aproximadamente, ya en los 70s y 60s ya se había visto, y ya habíamos hablado de la publicidad que el mismo gobierno, no que les exigiera a las compañías, pero de alguna manera ellos se ponían de acuerdo para uno vender los cómics y jalar nuevos reclutas para las filas, ¿no? Sí. Sin embargo, ya por los 80s, como lo comenta tu señor padre, ya los temas de los cómics se comienzan a diversificar muchísimo más, hablando ya de enfermedades, hablando de adicciones, Ujú. hablando de otro tipo de superhéroes más mezclados incluso hasta con la música y con la moda de aquellos años. Entonces la influencia que tienen los cómics en la cultura pop es muy grande, tan grande que se llegan a hacer convenciones, que después hablaremos de ello, muy Ujú. grandes, y esas convenciones se convierten en un éxito rotundo a nivel mundial incluso. Sí. Por lo cual el cómic en la cultura pop influye incluso hasta en la vestimenta, donde llegan a aportar muchas personas amantes de algunos seres, pues el logo de superhéroe o alguna imagen en particular del mismo. Ujú. Por lo cual, al día de hoy, el cómic, claro, hay gente como tu señor padre y creo que como un servidor y como Manito, descontando ustedes dos escorias que están ahí, ávidos de la lectura del cómic, ávidos de temas buenos, de tramas sustanciales. Y ustedes que les encanta nada más verlos con mallas a los superhéroes, qué bárbaros, qué pena me dan ustedes dos. Además no nos En fin, tocó a no sé qué, no nos tocó a nosotros como a ti y a mi padre, que seguramente les tocó el Batman de los 60s con el Batitwist, cómo brillaba. no. Ni a tu padre ni a mí nos tocaron nada, te lo puedo asegurar. Si no, aquí estás tú y si no, por ahí anda mi bodoque por ahí, por cierto. Que se ve contigo qué pasa, de rato traes unas mañas muy raras, pero en fin, cada quien. Sí. No te creas, ya hablando en serio. Ya hablando en serio. Claro que hay una influencia muy fuerte, tanto en videojuegos, se mezcla los cómics, en música, precisamente el tan ilustrado y excelente cantante y compositor Prince crea una canción para la película de Batman con Michael Keaton, dirigida por Tim Burton precisamente. Crea una canción, de hecho Prince quería ser Batman. Hubiéramos Ujú. tenido un Batman un poco raro, un poco extraño, así que, ¡ay, no me toques! Ok, pero a fin de cuentas es una película muy icónica, incluso por el soundtrack que el mismo Prince da a la película.
Ujú. Entonces, si te fijas, el auge que tienen los cómics en la cultura pop es inmenso hasta el día de hoy. Sí, Ya que he completamente. terminado con mis estupideces, qué bárbaro, así es, ya. Ya que yo siento que los cómics se centran en las raíces de todo lo que es la cultura popular, ya que con ellos en los años 40 es donde se empieza muy popular los cómics, la televisión y demás cosas, que es Claro, donde justamente crece esta cultura popular y el cine, claro, sin descontarlo. exacto. De hecho, ¿Sí, Roca? muchos de los cómics ya entre los años 80 ya fueron donde empezaron a inspirarse los programas de TV, o Ujú. también en los 70 más bien, fueron empezando a desarrollar los programas de TV con pues los personajes de estos cómics, principalmente pues el de ¿Cuáles? A Batman. ver, ¿cuáles? Oh, ¿qué otro? Dame otro. ¿Cuál? ¿Quién? No, sí, sí, ¿Qué? pero otra parte de Batman. ¿Cuál otro? A ver, si tanto sabes. ¡Échale! Mm, No el sabe. de Ya Batman, supo que no sé. de las tarjetas de crédito, el de la batitarjeta de crédito. No, olvídalo, no sales del tema de Batman. Es Batman de Incredible Hulk y luego también llegó Flash, también llegó por ahí, ay, me está olvidando el otro. Bueno, Wonder Woman, precisamente Wonder Woman, Linda tenía Carter. su serie, Linda Carter, bellísima Sí, Linda Carter, por cierto. con sangre chihuahuense, Y aparte debemos de notar. exactamente, así que lo es. Ujú. Y aparte de Hulk, ya lo mencioné, de Batman, a Superman obviamente tuvo sus series, varias series, por cierto, Superman, que una de las más famosas fue en los 50, 60, si no me corrige el señor. Por los 50 fue un Batman icónico hasta que llegó el mismísimo Christopher Reeve, interpretando a Batman en 1979, si mal no recuerdo. Icónica la película, al día de hoy insuperable todavía. Y qué más, es que hay otros superiores. Spider-Man, precisamente, que se fue a la televisión japonesa e incluso en la televisión norteamericana. También tuvo su serie de televisión. Entonces, Roque, tienes que estudiar más, ¡qué bárbaro, güey! No, hombre, que se envergüenza, hijo mío. Oh, que Haciendo pone un Ah, paréntesis en lo que Tuvo mucha el importancia. hombre araña calmados, japonés. calmados. A ver, primero tu Manny, después mi papá y después tú al final, Mari, Roque. nada más para tiene hacer un paréntesis con lo que mencionaba el Pop Trooper. En la década de los 70, Toei, que es una de las principales productoras de televisión en Japón, logra un acuerdo con Marvel Comics porque Marvel quería entrar en el mercado japonés, que ha sido así es. como uno de sus, hasta la fecha, tanto para Marvel como DC, ha sido uno de sus grandes espinas que no se han podido quitar, el quedar Sí, en el claro. gusto de los nipones. Sí. Y uno de los primeros intentos de Marvel por entrar al mercado japonés fue precisamente una serie de televisión de Spider-Man. Sin Así es. embargo, los productores de Toei no estaban muy familiarizados con los personajes occidentales, así que digamos que se tomaron bastantes libertades con su interpretación Muchas. de Spider-Man. Tenía un Era un Megazord, Spider-Man, tenía un era Megazord. un Spider-Man, Ah, el Power Ranger, exactamente, tenía un sí. Megazord, Con su moto. lo De pu- hecho, ah, por ese Spider-Man fue inspirado para los Super Sentai el Megazord. O pues, No, 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 te falta no. estudiar mucho, te falta No, estudiar. de hecho lo que dice Ponte a ver, Roque, señorita Cometa. Calmado, Pop Trooper. ¿Qué es decir? O pues ya. de hecho lo que dice Roque sí es cierto. ¡Oh! La idea del robot gigante gustó tanto. La primera vez que se vio un robot gigante en este tipo de series llamadas Tokusatsu fue en la serie de Spider-Man y gustó tanto el concepto que se introdujo como algo de cajón para las series de Super Sentai. Le pusieron vaselina, se los dejo de tarea, cabrón. Tú, papá, puedes opinar de esto, ya que está muy reñido esto, si fue por Spider-Man que se conocieron los Power Rangers y demás Super Sentais, o qué. Bueno, ayúdanos con eso, papá, justamente. de hecho, pues, ay, perdón que interrumpa, pero Dijo de hecho, papá, no Roque. A ver, Roque, tranquilo. Ahorita perdón, es ataques. que muy bien ahorita. Muy bien. Sí. Bueno, uno de los precursores que empezaron los Power Rangers y toda esa clase de superhéroes japoneses fue Aquaman, uno de los que inició eso prácticamente, porque tenía un traje, tenía un robot gigante y era el que más se manejaba. Fue uno de los Así es. primeros. Justamente qué Y de año, hecho por papá. ahí nace Ultraman también, por cierto, ¿eh? Ultraman. ¿Sí?
Oh, sí. Posteriormente ya cambiaron otros nombres, evolucionaron a distintas clases. Así es. Pero el primero que yo conozco fue Aquaman. Un Exacto. Aquaman distinto, no el Aquaman occidental. No, Era un no, Aquaman diferentón. robot, un Aquaman Power Rangers, o sea, era una clase muy distinta, Sí. como el Exactamente. Spider-Man, japonés y americano. Les falta Pero ver si ahorita también, cometa a ustedes dos, a Manny y Ah, al Roque. calma, Pop Trooper. ¿Terminó, papá? pero sí, o sea, sí ha impactado tanto en la política como en las modas, como todos las revistas, los cómics, Ujú. definitivamente. Sí, un impacto Hasta poner tremendo, a la verdad. presidentes en los cómics, precisamente. Sí. Sí. Tanto es su poder, tanto es su alcance que lo han contratado para apoyar candidatos y todo, Mm. o Sí, de hecho, gobiernos. una de las portadas más cotizadas del medio de los cómics en los últimos 15 años fue precisamente una conmemorativa no me acuerdo si era de Spider-Man, donde aparece Barack Obama. Mm. Sí. Es lo que comentábamos desde la época de Capitán América, cómo los gobiernos de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos se involucra mucho con los cómics, se permite, obviamente, ¿no? Ujú. El que en un superhéroe en específico, o el más famoso en el momento en este caso, sea el precursor de una noticia o de un enlace con el presidente, con el gobernador de X lugar. Pero en fin, eso es Exactamente. para más que nada propaganda política que siempre se da en los cómics y en muchas partes. Pero bueno, así es. Así es, exactamente, Pop Trooper. Y también Claro que sí, para cabrón. pasar al siguiente tema, dentro de esta misma, esto de la cultura pop con los cómics, justamente una serie muy famosa que retrata tanto a la sociedad como a la cultura popular son Los Simpson, justamente, no sé si se acuerdan, donde sale Alan Moore firmando autógrafos dentro de la serie. Y justamente le dice Milhouse que si quiere firmarle su... ¿Qué era? Su serie de Los de Watchmen. Watchmen bebés. Watchmen bebés. ¿Y cuál era su bebé favorito? Justamente vamos a poner ese video para que ustedes disfruten de lo que estamos hablando. Moore, ¿me firma mi DVD de los vigilantes bebés? Dígame cuál es su bebé favorito. ¿Vieron lo que hacen las malditas corporaciones? Toman tus ideas y las drenan como sanguijuelas hasta que se adueñan de la última gota de médula de tus huesos. Oye, cariño, ¿por qué no te calmas? Ay, está bien. Pequeña Lulu. Sí, ahí como pudieron ver, pues a Alan Moore le encanta la pequeña Lulu. Me gusta cómo hicieron esta crítica ¿Ya estás donde... albureando? No estoy albureando, Pop Trooper. Pues acaba de decir que le encanta a la pequeña Lulú y que sea sobre de que estamos hablando, que es un programa para niños y hablamos de cómics. Justamente me gusta la crítica que hace aquí Alan Moore, bueno, el personaje que interpreta a sí mismo, que es lo que ibas a mencionar, Manny, ¿no? De que justamente en su versión de inglés. Sí, en el audio en inglés, Alan Moore se da voz a sí mismo en ese episodio. ¿Cómo lo convencieron? ¿Quién sabe? Porque como saben, Alan Moore es considerado el que inició la época oscura del cómic por la manera tan cruda, por las historias tan crudas que él suele manejar. Ujú. Sí, Sí, pues con definitiva. Watchmen, con... Ahí te ves, vamos, justamente, Roque. Watchmen, V de Vendetta. Estos cómics icónicos que pues sabemos que son muy sangrientos o que son muy para adultos, The Killing justamente Joke. de Killing Joke, justamente. Cómics Una que joya. los adultos que tenemos acceso a esos cómics disfrutamos mucho. Ahora sí, Roque, ¿qué vas a comentar? Es lo mismo, o sea, pues de los cómics que hizo Alan Moore nada más, pero bueno, no sé, iba a regresar con el tema del hombre araña japonés, que pues precisamente Stan Y Lee, sigues. o sea, de hecho Stan Lee se quería traer a los Super Sentai a Estados Unidos antes de que lo hiciera Hayao Saban. Saban, sí. Sí, aunque ese Eso es muy cierto. será tema para otro día cuando abordemos el tema de los Power Rangers para que sigan atentos. Y Será un tema más. antes de terminar con esta parte del programa, quisiera poner uno de los últimos cameos que tuvo justamente nuestro buen amigo Stan Lee en la película de Jóvenes Titanes en Acción. No sé si ustedes vieron esa película. No, ¿No? Sí, no sé, no. despedido.
la verdad está muy recomendada, aunque al principio la serie fue muy odiada por los fans de los Jóvenes Titanes y de los cómics, pero al final resultaron ser graciosos porque a ellos mismos ya se empezaron a autocriticar diciendo, somos inferiores, ellos son los mejores, y creo que con eso Tú eres ya amante sabes de los todo. nuevos Thundercats, ¿verdad? Por lo que estoy viendo. No, hasta ellos criticaron a los nuevos Thundercats, ¿eh? Y eso me gustó mucho, que les pareció Ah. horrible esta nueva adaptación que en un capítulo la criticaron. Así que eso ya lo veremos un día que suba el video. No lo estaban Ojalá que va. criticando, lo querían justificar. Querían justificar a Thundercats Roar, pero Lo criticaron, o sea, ahí estaban los demás personajes de los Jóvenes Mira, Titanes hay criticando de uno por qué le hicieron eso a los jóvenes, Hay uno al Thundercats. debajo, en el cajón. Lo Bueno, estaba vamos guardando al para video en lo un que trabajo Manny tuyo, pues pero resuelve creo sus que no cosas. está. ¿Qué tal, amigos? Mírenme, soy Stan Lee, haciendo un muy sutil cameo. Disculpe, señor Stan. ¿Es una película de DC? Avísenme. ¡Qué horror! Tengo que salir de aquí. ¡Hey! ¿Stan Lee? He vuelto. No me importa que sea una película de DC. Yo adoro los cameos. ¡Ahora no, Stan Lee! ¡Excelsior! Y pues regresamos, justamente por lo que pueden ver fue uno de los últimos cameos que tuvo Stan Lee y justamente en una película de ese donde hace su cameo improvisado, donde sabemos que lo hace nada sigiloso, ahí enfrente de cámara robándosela y haciendo sus distintas figuras que de Wolverine, de Spider-Man y la verdad es un tipo que se le puede ver que aunque estés viejo puedes seguir divirtiéndote como niño actuando de esa manera y haciendo esos cameos tan legendarios. Lamentablemente los Jóvenes Titanes lo tumbaron de su carro. Así que, Y Por cierto, tiene... a ver, calmados. Tú, Manny, y después tú, Pop Trooper. Paradójicamente, Stan Lee decía que su cameo favorito de de todos los que tuvo es de una de las películas que menos gente le gustó. El de con los Cuatro Fantásticos con el Silver Surfer. ¿Por Mm, qué? Porque ese cameo, sí. volviendo a los cómics, era un chiste, una parodia al primer cameo que él y su amigo, su compañero de fórmula y amigo Jack Kirby hicieron en los cómics. O sea, se dibujaron a sí mismos tratando de colarse a la boda de Sue Storm y de Richard, ujú. igual que en la película. Sí, justamente bueno, lamentablemente la película no fue muy buena, la de Los Cuatro Fantásticos y Silver Surfer, pero sí apreciamos mucho su cameo que tuvo en ella al no poder entrar a la boda de sus personajes que creó justamente. Y pues, Así. donde quiera que esté Stanley, pues le deseamos que descanse en paz y que pues aquí seguiremos disfrutando de sus cameos y de todas sus historias que creó él y sus compañeros de trabajo en todas sus formas, tanto en películas, cómics, videojuegos. La verdad es infinito todo el contenido que hizo este buen hombre y sus compas también. Así Ay, que pues tan buen bueno, hombre que era, hombre, qué bárbaro, sí. agradezco a mi papá por su participación en el programa de hoy. ¡Bravo, señor! Cuando guste de regresar y le quite la chamba a este muchacho, porque este muchacho habla puras guarradas. ¡Qué bárbaro! Díganle a él. ¿Por qué a Claro mí? que sí. ¿Qué me van a decir a mí, papá? ¿Quién es el que dirige el programa? Pues yo. ¿Mío? Ah, entonces, ¿Qué pasó? ¿quién me tiene que invitar? Ujú. Me Pues salí, yo no sé. me salí, no sé qué pasó. Ah, ok. ¿Me escuchan? Sí, o sea, sí, Ah, perdón. nos cayó el Pop Trooper. Me bueno. cayó Nio. Ay, sí. Fue Nio el que me cayó. Me Sí. acaba de censurar Nio. Así se las Sí. gasta conmigo. Sí, Es te acabo de malo. censurar. Es malo como la galleta de animalitos. No, Muy que a bien. mí me amenazó que no dijera algo indebido. No, papá, no lo digas. Ahorita aún estamos Dígalo, grabando, así que no lo digas. dígalo, No, que no le importa. no. Que le Te, valga 3 kilos de cuerda. te por puedo no decirlo de otra silenciar, manera. Te puedo silenciar, papá. Te Que puedo le aplicar, valga 3 kilos de cuerda. te puedo aplicar Dígalo. la que hace el PRI a todos los que no les gusta Yo- cómo opinan. Te Espérame, callo. ahorita le quiero preguntar algo a tu papá delante de todos. A ver. Pero dígalo primero, señor, diga lo que tenga que decir, usted que le valga 3 No, es que kilos no de me cuerda. invita después. ¿Qué? Mejor Si me lo quedo invita, callado. verá que yo me encargo de que Pregunta, lo invite. pregunta Pop Trooper a mi padre, ¿qué es lo que quieres preguntarle?
Yo quería que tu papá dijera que te expusiera, pero bueno, no quiere tu señor padre. Y se lo agradezco. Señor, sí es cierto que Neo le pidió un día un reloj. ¿Qué? Que sí es cierto que Neo un día le dijo, papá, cómprame un reloj. No recuerdo. Me No pidió recuerdo cositas porque felices, me pidió hamburguesas, pero un reloj reloj no me nunca le acuerdo. pidió. No. Porque un día alguien me contó, dicen que es un dato verídico, no estoy seguro, pero por ahí cuentan, que le dijo, papá, dame un reloj. Y le dijo, ¿para qué quieres un reloj, hijo, si no sabes leer la hora? Papá, yo quiero un reloj. Pero ¿para qué quieres un reloj, hijo? Es decir, cuando voy con Juanita, los coritos le dice, dame la hora, dame la hora. Y este no tenía su reloj. Este pendejo. Yo, Ay, qué bueno que tengo el poder de Bueno, editar estas cosas, quitar y poner. pero no dije ninguna grosería, hombre, qué No, barbaridad, hombre. sino que fue mal chiste, simplemente fue mal chiste. Pero ¿por qué te ríes entonces, hombre? No me Porque hagas llorar. me río del mal chiste que fue. Bueno, ¿te compró o no te compró en el reloj? Dime. Bueno, nos vemos ahorita en la siguiente sección para pues hablar de la película de Witches. Es que gracias, papá, y volvemos en un Cuídense. momento. Gracias por Un todo, por abrazo, invitarme. señor. Va. Y volvemos con su programa Geek Show, ahora hablando de la película The Witch. Esta icónica película de los años 90 donde justamente muchos de nosotros, de los jóvenes, claro, hablando, de niños vimos esta película. Y película donde trataba sobre brujas que se encontraban alrededor del mundo y después tienen una reunión y tienen el plan de convertir a los niños en ratas. No veas que te acabas de acordar de ya. cuál película. Aunque bueno, si me diera, si puedo hacer un pequeñito paréntesis, Nio. Sí, dime. Bueno, rápido, la película Las Brujas es una adaptación de la novela del mismo nombre escrita por Roald Dahl en los años 80. Ujú. Dahl Sí. no es muy conocido en los territorios hispanos, pero lo que son los países anglosajones es uno de los escritores de cajón de literatura infantil. Con todo y que es bastante macabro. Y de hecho, Disney, cuando adapta la novela a la película, la suaviza bastante. Y de hecho, Dahl quedó tan enfurecido con esa primera versión que prohibió que volvieran a usar, ya no volvió a prestar derechos de ninguna de sus otras obras hasta su muerte. Mm. Oye, Manny, Es emocionante. hablando del tema de Witches y ya que lo toma Neo, y hablando en serio, no vamos a hablar del reloj, no te preocupes. No Ok. vamos a hablar del reloj nunca más. ¿Sabes que puedo borrar Posiblemente en eso? otro programa, sí, pero no me importa, lo voy a poner de todos modos, ya te dije. Ok. Ok, ya, pues no, ya hablando en serio. Oye, Manny, en el libro, porque yo no lo he leído, te voy a ser franco, yo sí vi la película de Witches que saca Disney, fue muy famosa, por cierto, de hecho, fue un éxito esa película. Ujú. Pero mi pregunta es la siguiente, porque obviamente el personaje en este caso es un niño de color, es un niño afroamericano. Ujú. Entonces la pregunta es la siguiente, ¿en el libro el personaje es afroamericano o Disney lo puso como siempre para, pues darle No, nada más? tanto en la novela como Sí, en la primer versión de Disney, ok. era un niño caucásico. Entonces volvemos a ver una cochinada, ok. No, calmado, Pop Trooper con esto. No, Justamente, pero bueno. esta película, la primera que fue versión de Disney, hasta donde sé, déjeme investigo eso justamente. Y las esta segunda brujas, sí. versión, sí, The Witches, esta segunda versión que viene ya no es producida por Disney, ahora es producida por Warner Brothers, que ahora ellos tienen los derechos sobre esta película y justamente hicieron
esta readaptación justamente de esta misma película, donde ahora sí vemos a estas al protagonista como un personaje de color, a las brujas estas como más jóvenes, eso sí noté, pues la hermosa Anna Hathaway como está la Anne bruja Hathaway. Anne Hathaway. Ok. Eso, así me gusta. Qué bárbaro. Y siento que también es para desviarse un poco de lo que fue la primera versión que fue de Disney, justamente. Ahí Puede sí, no ser. puedes ayudarme, Manny, o tú, Pop Trooper, en esto. Bueno, si me permites así rápido para hacer una aclaración y luego tomo rápido el tema. No hay problema con que sea o no una persona de otra etnia o de otra cultura o de otro color de piel. Eso no es el problema. Ajá. Nada más, el único problema es que no respetan la idea original del autor. Ese es el problema que yo le veo como espectador de una obra. El que por seguir una moda mal llevada y se me hace más denigrante la moda que lo que puedan realizar dándole un personaje de X lugar, sea mexicano, sea asiático, sea donde sea, darle un protagonismo debido, una historia buena, Ujú. se me haría mucho más padre, más fregón, que literalmente meter con calzador un pie de 10 centímetros en un zapato de 5 por la fuerza. Bueno, en fin, Sí, se me hace el estilo Cenicienta. esa es tu Yo, yo, opinión. yo, sí, no, esa es mi opinión, no digo que sea el de todos ni del programa, a fin de cuentas es mi opinión. Pero bueno, y retomando el tema, la Ah, no, película de Witches, corrijo, paréntesis, corrijo. También la versión de los 90, que fue la primera película, no es de Disney, es de Warner Bros. O sea, es la misma que ha hecho justamente desde el 1990 hasta ahorita actualmente que va a ser estrenada esta nueva película. Ahora sí, bueno, continúa. a fin de, perdón, así rápido entonces, la película originalmente, yo no he leído el libro, cabe mencionar, entonces a lo mejor soy nada más el espectador o fanático, por así decirlo, Ujú. de una película que vi hace muchos años. De hecho, me tocó verla en su estreno. Tuvo mucho éxito, obviamente, por la trama, era una trama infantil. Obviamente, como lo comenta Manny, pues la trama es más oscura que posiblemente lo que estamos por ver actualmente en la nueva versión que va a sacar Warner de la Ujú. película de Witches, porque la verdad los efectos que están mostrando en el thriller se ven impresionantes, se ven más maduros que para que lo llegue a ver un niño de 10, 15, de 10, 9 años. Sí. Porque la película de hace más de 20 años era una película infantil 100%. Toda la temática, las brujas eran un monstruo pasable, un monstruo amigable, por así decirlo, ¿no? Agradable a la vista, por así decirlo. Ujú. No era grotesco, vaya, tenía mucha iluminación y en este caso manejan las tonalidades y la caracterización, sea digital o sea plástica, en un tono más subido, en un tono más adulto, ¿sí? Un poquito más grotescón. Pues a lo mejor vemos una película muy buena, hay que ver si se pegan demasiado al libro, vamos a ver si realmente, tengo que leer el libro, por cierto, para poder dar mi versión de los hechos, Ujú. pero a fin de cuentas, pues tenemos algo bueno, vamos a ver qué pasa. Sí, exactamente. Esperemos que tenga una buena trama. Que contestando yo a tu comentario de que pues pongan a estos personajes de tal etnia, de tal religión o X cosa que puedan identificarse, Claro, pues yo siento que eso es lo que menos importa. Lo que más importa es tener una buena historia. Si la historia original la cambias de color al personaje o cualquier otra cosa que le modifiques, pero tienes una trama de esa historia mejor que la original, se puede decir así, o diferente que le guste a la gente, es lo único que debe importar. Pero sí es, concuerdo contigo, justamente Pop Trooper, de que si solo se hace seguir por moda de que pongamos a alguien de color, que pongamos a alguien claro, asiático, nada más por eso, con ese motivo, entonces ahí es donde se rompe totalmente todo este esquema para hacer una buena historia, que solo fijes en torno a ese personaje por sus apariencias físicas, en lugar de la historia claro, que él tenga y a su alrededor, que es lo que más debe importar. exactamente. Te voy a hacer ver algo muy importante en este tema de las películas y de la inclusión que se está actualmente. Ujú. Rápido, no es entrar en el tema en sí, pero sí quiero hacer ver algo. Imagínate tú que la película famosísima de los 80s, protagonizada por Whoopi Goldberg y Manny, corrígeme, porfa, Danny Glover es el protagonista también, creo, ¿no? Que sale en las películas de Lethal Weapon con Mel Gibson. Sí. Ok, bueno, esta película de El color púrpura
bellísima película, narra una historia muy fuerte, muy pesada, que en aquellos años viven los afroamericanos, pero pesadísima. Buenísima la película, una trama fuerte. La película fue un exitazo en aquellos años. Imagínate tú que ahora en vez de que diga el color púrpura digan el color rosa de las montañas. Ujú. Y es la misma historia, pero con gente blanca. O sea, sería lo más estúpido, creo yo, cambiar una narrativa o cambiar ciertos aspectos de la narrativa para dar una inclusión. Creo que eso en las películas no debería existir. Pero es mi opinión, a fin de cuentas. No minimizo ni quito nada, nada más es hagan una película fregona, con una historia fuerte, con el personaje que ustedes quieran, con las características que ustedes quieran, pero que sea propio del personaje. No jalen personajes famosos y les cambien hasta el modo de hablar, nada más para darle gusto a a un grupo de personas, perdón. Justamente Y a eso ver si vamos a no me hablar. cortan. Justamente vamos a hablar de eso en otro programa para que sigan atentos, porque la verdad es un tema donde tenemos muchos argumentos para esto. No sé, ¿quieren ustedes argumentar algo antes de darle cierre a esta pequeña sección que nos acabamos de agarrar? Manito, ¿Manny? manito, quiere decir. Bueno, pues en mi caso yo hablo por lo del libro. No lo he terminado, pero sí he podido checarlo. Ujú. Y bueno, repitiendo, aunque Robert Dahl es considerado un autor infantil en la lengua anglosajona, es muy controvertido, manejaba temas muy crudos. Por ejemplo, él es también autor, él también fue el escritor de Matilda, ya ven que Matilda aborda el maltrato infantil. Exacto. Y de hecho, Las Brujas es considerada su obra más fuerte, al grado de que incluso hay bibliotecas en Estados Unidos y en Reino Unido donde hasta la fecha la obra está vetada. Fíjate. Entonces, ¿Vetada? eh, por lo mismo, Sí, el propio Dahl se enojó con con la primera adaptación Ujú. y despotricó de esa película hasta el día de su muerte. Todo parece indicar que este tráiler igual pueden estar engañándonos de manera magistral. Este primer tráiler parece más crudo, parece que va a respetar la obra de Dahl. Habrá que Ujú. ver. Ojalá. Sí, eso ya lo tenemos que ver. Ángela Boyer es muy buena actriz, tanto en el rango infantil como en el rango adulto, ¿eh? Cabe mencionar eso. Entonces, a lo mejor, como dice Manny, pudieran estar dándonos a tole con el dedo o realmente mostrar una adaptación lo más fiel posible al libro. Vamos a ver qué pasa. Ujú. ¿Tú, Roca? Mm, De hecho, lo que quería preguntar, o sea, ¿van a hacer otra película de Witches? O sea, No van a ser, Ya está. ya está el trailer, ya tiene fecha de salida, ya están ya está todo. Sí, ya lo hemos publicado varias veces en tanto la página de Geek Show como en la página de Celebration One para que sigas atento a Así todas es. las notificaciones e historias que publicamos. Así es, cómo no. estaba atento y todo, pero no me fijé. De hecho, no la había visto. Apenas No. ahorita me vengo enterando. Ay, Roca. Pues te acabas de enterar de algo muy chido, pero vamos a ver qué pasa, hombre. Qué pasa. Bastante Muy bueno. bien. No sé si quieren argumentar algo al final de pues este tema que es la película, que más adelante cuando sea su estreno comentaremos qué nos pareció la película y qué fue los aspectos que nos gustaron, qué no y demás. ¿Tu opinión? Nuestra Sí, la opinión, verdad, No, la tuya. Tu opinión. ¿cómo No cómo? la tuya, tu opinión. Tu opinión de lo que viene y de lo que fue. ¿De qué estás ¿No? hablando? Pues de las de Witches. Sí, o sea que vamos a dar nuestra opinión cuando llegue ya el estreno, cuando ya se publique. No, pero ¿qué opinas de ahorita, de lo que viste en el thriller y de la película que llegaste a ver en su Ah, ok. momento? Ay, Sí, es que ese anda con el reloj todavía. pon bien la pregunta que solo me hice ok. Anda con el reloj todavía, pero sí. Y Ok. voy a editar esto de seguro. Bueno, No, lo que yo opino sobre el trailer que vimos y la película bueno, la película que vimos en nuestra infancia y el trailer que vemos ahorita, es que sí noto varios cosas nostálgicas que recuerdo la historia, cuando los convierten en ratones con estos chocolates, cuando aparece la bruja mayor entre todas, que es la que más sobresale. sí. Y pues me revive la infancia de cierta manera, la verdad, porque
me trae todos estos recuerdos de cuando la vi y todo eso, en Canal 5, por cierto, donde pasan la mayoría de nuestras películas de la infancia. Y sí me trae muy buenos recuerdos y pues espero que esta película no sea una excepción, que también pueda ser un éxito, una buena película para pasar esta pandemia. La verdad que sí necesitamos mucho contenido de entretenimiento para superar toda esta pandemia, este encierro. Cabe mencionar, perdón que te interrumpa, o bueno, cabe ya terminé. mencionar que cuando, perdón, bueno, cabe mencionar que cuando anuncian la película de Witches de los 90s, lo que llama mucho la atención es la participación de Angelica Houston, que es la bruja mayor, Ujú. porque era una actriz dramática, es una actriz dramática más que nada, que sí ha ingresado mucho en el rango de las películas de las comedias, un poquito, dos que tres, pero es más Sí, una pero que actriz dramática. la mayor claro. parte, Ajá, lo que Sí. estás diciendo es que la mayor parte de su carrera ha sido en el gran teatro. Sí. exactamente, ¿no? Y en cine y en teatro, pero en el rango dramático, y muy buenas películas, de hecho, buenísimas películas que ha hecho la señora, mis respetos, es una mujer que yo admiro mucho, Angélica Houston, y cuando hace la película de Witches, bueno, ella hace su papel como le piden que lo haga, ¿no? Y está en el rango infantil, en el rango de un personaje ligero, malvado, obviamente conocido por todo el mundo, ¿no? De que, jaja, voy a hacer el mal, odio a los niños, bla, bla, bla. Sí. Y la película tiene mucho éxito, sinceramente, la de los 90s, a pesar de que al autor no le gustara, a pesar de que el autor renegara de la película hasta el hecho de su muerte, que pues obviamente más que justificable que violen y que transgredan una obra tuya, eso es, la verdad molesta, ¿no? Ujú. Entonces, de ahí lo que comenté hace rato, ¿no? Del cambio de personaje, bueno, en fin. Sí. Pero es lo mismo, a fin de cuentas, entonces, pues, bueno, que nos valga pito a todos. Perdón, que nos valga tres cacahuates enchilados, que le encantan a Nico, por cierto. Ya. Muy bien. Si no tiene algo más que Yo comentar. quería, Ah, sí. Roque. Sí. yo quería aportar algo sobre, pues, bueno, la película de los 90 que están mencionando de Witcher. Yo, pues, también la vi. Llegué a verla primeramente en el 5 también. Y ya cuando vi parte de esta película, ¿cómo se dice? Ya sin censura, así como en Netflix, no me acuerdo dónde la vi. Hubo escenas que no había visto. Por ejemplo, cuando le dan al niño que le gustan mucho los dulces, cuando le dieron la pócima, jamás había visto que se le saltara volando la cabeza cuando se estaba transformando. Mm, Yo, hasta de cierta manera, pues no he leído el libro, nomás he visto la película. De hecho, no sabía que había un libro. ujú. Pues ahí, gracias a Y nuestro buen amigo Manny, sabemos. ya sabemos. Sí. Y no, pues, pues me emociona saber de que pues va a salir otra película de esas, o sea, un remaster, se podría decir. Me imagino que pues supongo que lo van a hacer menos, ¿cómo se dice? ¿Qué? Menos para niños, ¿no? O sea, va a ser más terror, más terror que, que cosas infantiles, ¿no? Pues por el tono que tiene el trailer que se vio, creo que sería más o menos, sí sería infantil, pero tal vez le rebajen un poco más.